Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornadas de las 15ª jornadas y profesionales formatos audiovisuales que se hace una pregunta este año. ¿Forman, informan, entretienen? Bueno, queremos también dar un saludo a la gente que nos sigue por streaming. Buenos días a todos y agradecemos que nos sigan porque hoy va a estar seguramente tan interesante como el día de ayer. Aprovecho la oportunidad para dar un saludo al vicepresidente de la Fundación Audiovisual de Andalucía, don José Luis Rodríguez, que nos acompaña hoy. Espero que disfrute de esta jornada como lo hicimos nosotros ayer. Y antes de presentar a nuestro invitado conferencista de hoy, pues me gustaría hacer un pequeño breve resumen del día de ayer, de la jornada de ayer, que sabemos que estuvo para mí espectacular. Ayer fue una jornada informativa, formativa y de entretenimiento, nunca mejor dicho. Comenzamos con Paco Asensi y Julio Cabero, quienes en la primera sesión nos dejaron claro que el mundo de la comunicación y el de la educación todavía guardan distancias entre sí. Nos dejaron la curiosidad por los nuevos formatos que la gente más joven está desarrollando en diversos lugares del mundo. Luego entramos de lleno en los formatos ficcionales, donde Javier Olivares, creador del Ministerio del Tiempo, nos recordaba el deber que tenemos desde detrás de las cámaras de mostrar la realidad social a los espectadores a través de la ficción. Fernando López Puig también nos hablaba de lo importante que es el tratar lo nuestro, nosotros como sociedad, en esos espacios ficcionales y lo importante de atender al ciudadano como canal público. Daniel Gamero nos introdujo en el universo de Brigada de Fenómenos, la reciente serie de Canal Sur, y de cómo influyen las aportaciones de los tuiteros en sus guiones. Ignacio del Moral nos comentó sobre la serie Cuéntame cómo pasó, la serie de ficción de televisión española, y nos hablaba del valor de educar en las pantallas, no ya en el sentido estricto de la palabra de la televisión escolar, sino a través de los contenidos que formen y no malformen, nos dijo. Después, por la tarde, hablamos del entretenimiento con José María Zafra de ZZJ, José Miguel Fernández de Happy Ending TV y Rafa Guardiola de Chanela Producciones y director de Pasapalabra. Tuvimos la oportunidad de ver diversos enfoques del entretenimiento en televisión, desde los ingredientes para elaborar un formato de éxito hasta un viaje histórico que evidenció que lo global tiene raíces en lo local. Para cerrar estuvieron los más jóvenes, pero no por ello los menos experimentados en el campo de los formatos, concretamente en la web. Lucía González nos habló del Verne, la web del País, el diario El País, dedicada a explorar Internet. Nos habló del periodismo explicativo, del vídeo viral, y de cómo la imagen y el diseño ha ganado campo al texto en las informaciones para explicarlo todo de otra manera, de otro modo. Miguel Campos, responsable de Prisa Musical, nos dio a conocer las claves para hacer un vídeo que realmente se ha visto en las distintas pantallas, sobre todo desde la duración, ya que el tiempo en lo audiovisual cuenta hoy más que nunca. Y por último, Pablo Lara, productor transmedia en Onza Entertainment, y Alberto Fernández, subdirector de contenidos y transmedia de RTVE, nos deleitaron con el universo del Ministerio del Tiempo y su estrategia de 360 grados. Jóvenes trabajadores con mucho futuro y espléndido presente. Yo creo que el día de ayer es inolvidable, para mí, al menos. Bueno, pues damos la bienvenida a César González, director de informativos de La Sexta. Que sepas que eres envidia de muchos periodistas nuevos y no tan nuevos, jóvenes y no tan jóvenes. Hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, él nos va a hablar de la información como espectáculo televisivo. Pero antes me gustaría comentar que César comenzó a los 19 años como periodista en prácticas en el diario AS y desde entonces ha estado vinculado al mundo del periodismo. Luego trabajó en La Vanguardia, realizó el máster de periodismo de El País y posteriormente se encargó de deportes en Canal Plus. Ha estado también trabajando para empresas en Internet y como responsable del Departamento de Comunicación de la UNED, para pasar más tarde a ser el jefe de contenidos multimedia del Real Madrid. Desde la fundación de La Sexta es su director de informativos hace ya más de 10 años. Además de los servicios informativos de la cadena, produce programas como Al Rojo Vivo, Jugones, Más Vale Tarde, La Sexta Columna y La Sexta Noche. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid y máster en Marketing y Comunicación por la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenido, estás en tu casa y bueno, te escuchamos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Si me acercas un poquito el agua te lo agradecería, Sí. porque voy a hablar mucho. O sea que... Bueno, me han dicho que tengo una hora, voy a intentar hacerlo un poquito más corto y así si luego podemos hacer debate y podemos discutir, pues sería estupendo, ¿no? Yo quería empezar de una forma un poco curiosa, ¿no? Me propusieron venir aquí
y yo primero cuando me lo dijeron dije que sí ya directamente por una cuestión un poco de amor hacia esta tierra y hacia esta entidad, ¿no? Pero luego después de decir que sí vi el título y dije, joder, qué mamones. O sea, o sea, ¿qué título me han puesto? O sea, claro, el título es Información como espectáculo televisivo. Y entonces, claro, el primer pensamiento que dije, este es un título que va contra lo que hacemos nosotros. O sea, es un título peyorativo. O sea, me han invitado para decirme, habla tú del show que montas. O sea, entonces, la primera pregunta que me planteé es, bueno, vamos a hablar de si realmente hacemos espectáculo televisivo o no, si eso está bien o está mal. Me gustaría incluso hacer una pequeña encuesta, ¿no? O sea, entre vosotros, o sea, los que estáis aquí, que entiendo que hay gente de todo tipo de perfiles, ¿os parece que el título de la conferencia que me han puesto tiene una carga peyorativa? O sea, ¿podéis levantar la mano los que consideréis que sí? 2, 3, 4, o sea, fíjate, yo pensé que iba a 5, yo pensé que iba a haber muchos más, ¿no? ¿Podéis levantar la mano los que consideréis que no? A ver si hay mucha abstención. Vale, bien, bien, o sea, veo que no hay abstencionistas. O sea, no consideráis peyorativo el título. Yo creo que tampoco, pero creo que sí que hay, o sea, que sí que existe una mirada altiva hacia el periodismo en televisión desde medios más tradicionales, desde el periodismo, especialmente de la prensa, o sea, la mala prensa de la tele, de la mala prensa, o sea, ahí hay un pequeño lío lingüístico, pero es verdad que hay una mirada en la que de alguna forma se intenta denigrar o dar un escalón inferior al periodismo que se hace en tele, poniéndole ese apellido de información como espectáculo televisivo, ¿no? Fijaros que hasta cuando hablamos del público, o sea, cuando hablamos de periódicos, hablamos de lectores, ¿no? Y hostia, un lector, hostia, es un tío importante, un señor que está leyendo el periódico, es un tío respetable, ¿no? O sea, periódicos como Tu Padre, ¿no? O sea, y cuando hablamos de radio hablamos de oyentes. Y dices, bueno, hostia, un oyente, pues oye, es como casi con una radio casi te casas, ¿no? O sea, es como tu pareja, ¿no? Es un oyente de radio. Y luego hablamos de tele y hablamos de audiencia. O sea, que es una cosa que ya de por sí tiene una carga como de la audiencia, todo por la audiencia. Todo. Entonces, claro, allá hasta en el punto de partida de cuando hablamos de nuestro público hay un punto de desprecio, ¿no? Cuando al final la audiencia no es más que personas, ¿no? No es más que gente, no es más que ciudadanos que realizan el acto más sincero que existe en el mundo, que es en la intimidad de tu salón, sin que nadie te vea, atizas al mando a distancia y eliges lo que te emociona, lo que te gusta, lo que no, pero de alguna forma se intenta vincular a los que hacemos periodismo en televisión con esa palabra fea que quieren dar un punto feo, que es la audiencia, cuando yo creo que es quizá lo que más tenemos que respetar o que tratar de respetar, que son los ciudadanos, que son espectadores, ¿no? Entonces, primero lo que creo que estaría bien que empezáramos haciendo una diferenciación es entre lo que es el periodismo en televisión y lo que es el entretenimiento en televisión, ¿no? Además creo que es un buen momento para hacer esta disyuntiva, porque no le conviene tampoco mucho a la prensa ahora intentar confundir una cosa con otra cuando ellos están metidos en una vorágine un poco complicada, en la búsqueda loca del click, en la búsqueda loca del big data, de la viralidad, que también les lleva a veces a ciertas líneas en las que se pierde un poco el objetivo primordial del periodismo, ¿no? Os recomiendo un artículo que había el otro día de Pedro Simón en El Mundo, con motivo de las dificultades que está pasando el mundo, y hacía un artículo que decía algo así como somos la leche, y hacía un paralelismo entre los periodistas como vacas, que me parece que es un buen símil, porque nos viene bien vernos como vacas, no como águilas ni como tigres, sino oye, como un animal como la vaca, y los periodistas como vacas y el periodismo como la leche, ¿no? Y hablaba un poco del peligro de querer hacer periodismo sin vacas, o sea, querer hacer leche sin vacas, querer hacer periodismo sin periodistas, ¿no? Entonces hacía esa reflexión y lo traigo un poco a colación porque el otro día yo hacía el ejercicio el día que, por ejemplo, una última noticia importante que ha habido en el mundo político, que fue la decisión de Garzón y Pablo Iglesias de unirse los dos en un partido y montar Unidos Podemos. Ese día yo miraba las noticias más vistas en el país y encontraba por qué enfermos de Alzheimer dejan de reconocer a sus familiares, los riesgos de la chemsex, que no sé qué es, la chemsex, dejemos el coche y cogimos un taxi para ir al hospital, que entiendo que será alguien que tuvo un parto en la calle,
móviles tontos para quienes quieran desengancharse del trabajo y el reto de los 4 minutos, 5 ejercicios para despedirse del flotador. Después ya venía la noticia sobre la unión de Podemos y Izquierda Unida, ¿no? Evidentemente, yo no voy a juzgar la línea editorial del País y el trabajo de los periodistas del País por estos resultados de clics, ¿no? Pero tampoco creo que tengan que juzgar nadie el trabajo de los redactores de Telecinco, los periodistas de Telecinco o de Pedro Piqueras por Gran Hermano, ¿no? O sea, entiendo que ahí tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Pero hecha esa diferencia, o aclarada esa diferencia, volvemos otra vez un poco al título de la conferencia, ¿no? Y volvemos a la palabra, ¿no? O sea, la palabra espectáculo, ¿no? Que es la que ponen al lado de la información, ¿no? Y en un principio, pues, oye, tienes ese impacto y ese un poco ese punto de decir, oye, ¿por qué me han puesto estos tíos esta palabra al lado, ¿no? O sea, tienes ciertas ganas de no sentirte vinculado a ella, ¿no? De decir, oye, espectáculo, o sea, ¿qué queréis decir, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido un ejercicio de decir, voy a irme a la RAE a ver qué quiere decir espectáculo y a ver si podemos encontrar una unión con esa palabra que nos dé cierta dignidad y que tengamos una buena relación con ella, ¿no? Entonces, la primera acepción que encuentro, digo, función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar que se congregue la gente para presenciarla. Pues bueno, hombre, cualquier lugar se congrega gente, la tele, bueno, puede valer como contexto, ¿no? Pero luego, sin embargo, en la tercera acepción encuentro una cosa que ya me empieza a gustar. Espectáculo, tercera entrada. Cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención infundiendo deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos. Y eso ya me va gustando más. El concepto de captar la atención y de provocar sensaciones, ya sea de dolor, de asombro, de deleite, me va pareciendo que pueden ser conceptos más interesantes, ¿no? Y encima se me cruza eso con que el otro día me encontré con un vídeo de estos que hace Vodafone, que hace como vídeos curiosos, que entrevista a gente singular, ¿no? Y me encontré con un vídeo de que le hacían una entrevista a Martin Byron, el director del Washington Post, que seguramente sea ahora mismo el mejor director de periódicos del mundo, que fue este tipo que era el director del Boston Globe y montó el equipo de investigación que sacó toda la historia de la película Spotlight, que no sé si que ahora está en el Washington Post, que le ha puesto Bezos, el de Amazon, y ha conseguido por primera vez superar al New York Times en lectores y es ahora mismo considerado por todo el mundo como el mejor director del mundo, ¿no? Y en ese vídeo metían un fragmento del discurso que él daba a su redacción, al Washington Post, el día que le habían dado uno de los Pulitzer que tiene, porque creo que tiene varios, ¿no? Entonces tengo por aquí el vídeo, a ver si os lo puedo poner. Es 3 segundos, ¿eh? Pero quedaros con el concepto de... Está ahí, ¿no? Sí. A ver. Si lo puedo hacer grande esto. Vale. Y aquí le doy... La verdad. La contamos sin rodeos, con sinceridad y sin miedo. Y contamos historias de una manera que llama la atención, sobrecoge y llama a la acción. Él representa la esencia del periodismo y no debemos olvidarlo. Buen oído, buena vista y una voz que da expresión a aquellos de cuyas vidas informamos. Luego, si queréis ver más, luego os paso el enlace. Pero, joder, claro, recordando ese vídeo, leyendo la definición, se me cruzaron las dos cosas, ¿no? Y me quedé con esa reflexión que da él a la redacción el día que le dan el Pulitzer, ¿no? Dice, buscamos la verdad, la contamos sin rodeos, con sinceridad y sin miedo, y contamos historias de una manera que llama la atención. Y me enlaza con la definición de espectáculo que había encontrado en la RAE, ¿no? Sobrecoge y llama a la acción. Es bastante radical este tipo, o sea, llamar a la acción, ¿no? O sea, una voz que dé expresión a aquellos de cuyas vidas informamos, ¿no? Y entonces digo, joder, con esto yo sí me voy sintiendo cómodo. O sea, con este concepto yo sí me voy sintiendo cómodo. Con el concepto de intentar que con lo que hacemos con la información que contamos, intentemos asombrar, llamar la atención, captarla, provocar reflexiones, provocar emociones, me va pareciendo que es algo con lo que sí que me siento cómodo. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en cuando nosotros nos ponemos en marcha hace un año con los papeles de Panamá, ¿no? Y nos ponemos a trabajar junto con el Confidencial y con el consorcio de periodistas con algo tan visualmente maravilloso para televisión como 11,2 millones de documentos.
es difícil de digerir, ¿no? Una información alucinante, la cosa más estimulante que hemos hecho en nuestra redacción y además que para nosotros era importantísimo porque era romper de alguna forma un techo de cristal que dice que en la televisión no es un sitio para la investigación, ¿no? Que la investigación es cosa de periódicos, ¿no? Y poder estar dentro y liderar una historia junto con el Confi en probablemente la investigación periodística mundial más grande que se ha hecho, por lo menos en volumen seguro, ¿no? Y claro, empiezo a pensar que cuando nosotros nos pusimos a trabajar con ese concepto y empezamos a trabajar en cómo contar los papeles de Panamá, una de las cosas que nos planteamos y a las que dedicamos tiempo fue a cómo empaquetábamos toda esta historia, ¿no? A cómo poníamos en marcha esta película, ¿no? Desde el planteamiento de una promo en la que íbamos anunciando que llegaba una exclusiva sin poder decir nada porque nos lo prohibía el consorcio, jugando con relojes del mundo que a la misma hora, a las 8 del domingo, se iba a conocer algo que nos afectaba a todos, desde la creación de una música que encargamos a un compositor para generar una cama musical que nos transmitiera una sensación de investigación, de información y que hiciera que el espectador, cada vez que informáramos de estas noticias, solo ya el sonido les trajera automáticamente al subconsciente que estábamos dentro de una información vinculada a los papeles de Panamá, desde el desarrollo con el equipo de grafismo. En La Sexta tenemos... la redacción de La Sexta de Informativos tenemos el mejor equipo de grafismo de la tele de largo, o sea, tenemos unos tíos que son absolutas máquinas. Crear una identidad gráfica que nos permitiera entender los gráficos que hiciéramos, los papeles, que hubiera ese sello que fabricamos, que luego más fue muy divertido porque estuvimos dándole vueltas a cómo hacer el logo de los papeles de Panamá y después de darle muchas vueltas dijimos, vamos a hacer un sello, que ponga un sello circular, que ponga los papeles de Panamá, tal, unos documentos, le dimos muchas vueltas, ¿no? Y luego fue muy curioso porque el subconsciente cómo impacta, ¿no? Y todo el resto de teles y periódicos que desarrollaron luego sus logos para los papeles de Panamá, todos hicieron un sello, que seguramente no es una copia, pero al final se te impone en el subconsciente una imagen que te va entrando, ¿no? La generación de hashtag en torno a las noticias, la identidad gráfica de todos los contenidos que estaban vinculados a los papeles de Panamá para que fueran identificables en Al Rojo, en los informativos, en La Sexta Noticias, en Más Vale Tarde, en La Sexta Noche, en La Sexta Columna, en Intermedio, en El Objetivo, o sea, generar generar los prescriptores, ¿no? Elegir a nuestro jefe de investigación en este proyecto, que era Joaquín, que fuera el portavoz y el prescriptor de estos contenidos, planificar el proceso de publicación para ver cómo íbamos a jugar con esa cantidad de información para no provocar ruido y que se perdiera el impacto de determinados nombres. O sea, todo eso es espectáculo. Si eso es espectáculo, bienvenido al espectáculo. O sea, si esos son elementos que nos van a servir para atraer la atención, para provocar una emoción en el espectador, para sobrecoger, como decía Beiron, para interesar, si eso va a hacer que hagamos cosas que sean más memorables en el sentido de que permanezcan en la memoria del espectador. Eso es una de los claims, de las frases que nosotros lanzamos siempre en nuestros informativos cuando hacemos la formación de la gente, el concepto de la memorabilidad, de tenemos que dar informaciones y contar historias que sean memorables, que cuando el tipo se baje al bar permanezcan en su memoria, o cuando esté tomando el café en la oficina permanezcan en su memoria y diga, mira, no sé dónde he visto, pero me he enterado que, aunque no recuerdo dónde lo he visto, ¿no? Pero el concepto de memorabilidad. Entonces, si todo eso es hacer espectáculo, pues yo me reconcilio con el título de la conferencia, lo abrazo y digo, sí, estupendo. Si a esto le llamamos espectáculo, me hago amigo del título de la conferencia y estoy encantado de que hagamos espectáculo. Porque al final hay una cosa que en la tele es muy particular, aunque creo que en el fondo es igual en la radio y es igual en la prensa, y más en la prensa ahora que tiene que investigar en nuevos formatos, en nuevas vías, a través de Internet, para encontrar cómo lanzar y atraer y encontrar al espectador y hacer periodismo, ¿no? Pero es verdad que en la tele hay unos códigos que los hacen especiales, o sea, hay un lenguaje propio, hay un idioma. O sea, tú cuando te vas de fin de semana con tus colegas y vuelves el lunes, si tú le llamas por teléfono a una amiga a contarle qué has hecho, estás haciendo radio.
y si le escribes un mail a tu madre a contarle cómo te ha ido el fin de semana con tu novio, estás haciendo periodismo. Periodismo de mentira, porque no le contarás la verdad, seguramente, pero estás haciendo periodismo. Pero tú no vuelves el fin de semana y haces un vídeo para mandárselo a tus colegas y decir, mirad, este ha sido mi fin de semana, te lo pongo. Vídeo, no, porque y por eso es un lenguaje propio, ¿no? Es un lenguaje que tiene códigos, es un lenguaje es un idioma diferente, ¿no? Y es verdad que nosotros en La Sexta, y ahora me voy a poner abuelo cebolleta y voy a hacer un poco de historia. Nosotros en La Sexta, que somos una tele... A mí, llevo diciendo joven 10 años, entonces yo igual ya se nos ha pasado la gloria de decir joven, pero bueno, que somos la tele más joven de las que hay, ¿no? Empezamos hace 10 años y empezamos con dos ventajas muy importantes. Una, teníamos una redacción con una media de edad de 26, 27 años. Con una serie de responsables en puestos concretos con experiencia y con conocimiento que podían formar a la gente, pero básicamente la fuerza de la redacción era una redacción muy joven. Y luego teníamos otra suerte, que es que no nos veía ni Dios. Esto fue muy importante. Y menos mal que no nos veía nadie. O sea, éramos un poco el patito feo de la cadena. O sea, la cadena era una cadena de la vida puede ser maravillosa, de sé lo que hicisteis, del humor, del deporte, y los informativos eran un tema... en nuestro primer informativo creo que hicimos un 0,4% de audiencia, ¿no? O sea, entonces ahí tuvimos 4 años siendo patito feo, que nos vinieron muy bien como cura de humildad, que esto está muy bien, porque además nunca te olvidas de eso, ¿no? Y nos permitieron investigar. Hicimos todo tipo de locuras, nos equivocamos muchísimo, ensayamos el lenguaje y nos enfrentamos a una situación que nos pasaba, que nos dimos cuenta muy pronto, que teníamos un problema de entrada. O sea, todo el mundo estaba acostumbrado a tener una escucha de la información en televisión, que era una escucha... asimétrica, era una escucha de púlpito, o sea, que tú escuchas a Matías Prat, o escuchas a Pedro Piqueras, o escuchas a Ana Blanco, y son gente que te están hablando desde el prestigio, o sea, se están dirigiendo a ti para contarte la información con credibilidad, y ahí se dirigen desde una zona alta, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos encontrábamos de repente y decimos, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros eso si tienen nuestros redactores 28 años? Si es que no van a tener credibilidad teniendo esta... Y entonces teníamos que encontrar un lenguaje. Decimos, ¿qué podemos hacer, no? Entonces decidimos pasar del tono púlpito al tono barra de bar. Entonces pensamos, la única forma que podemos tener de tener algo de credibilidad, por lo menos es parecer que estamos haciendo algo con cierta sinceridad. Entonces decidimos imaginarnos de alguna forma que La Sexta era un bar, y que nosotros estábamos en un taburete sentados y que nosotros te contábamos de una forma horizontal las informaciones, ¿no? Te lo contábamos pues con un tono más coloquial, con una forma más desenfadada de contar la información, buscando enfoques más originales, generamos otro tipo porque era más adecuado, era más creíble. O sea, lo otro resultaba poco creíble, ¿no? Y no hay nada peor en la tele que cuando tienes la sensación de que, bueno, en la tele y en la vida, ¿no? De que algo es impostado, ¿no? Entonces todo ese training nos permitió generar una forma diferente de comunicar, que luego todo eso degeneró en que, o evolucionó a que en 2011 pasó lo que pasó, o sea, se fue construyendo una gigantesca crisis, esa gigantesca crisis empezó a provocarse un fenómeno muy curioso, que fue quizá el momento de mayor disfunción entre la opinión pública y la opinión publicada, en el que la gente no encontraba realmente respuestas o no encontraba referencias a lo que tenía la sensación de que estaba pasando respecto a lo que se estaba publicando, y ahí nosotros tuvimos una oportunidad de que nos empezó a entrar gente, ¿no? Empezó a entrar gente al bar, y a sentirse cómodos con ese lenguaje, en un lenguaje que tenía una carga muy importante de periodismo explicativo, o sea, de periodismo de explicar qué está pasando, pero de contártelo de una forma coloquial, de una forma que permitía que fácilmente luego permaneciera en tu memoria, que fácilmente lo entendieras, ¿no? Y la gente estaba en un momento con mucha ansiedad de conocer, de saber qué estaba pasando, ¿no? Porque además lo que estaba pasando no es qué estaba pasando, es qué le estaba pasando. O sea, había un principio de interés por lo que me está pasando, ¿no? Y yo creo que nosotros encontramos o sea, nos llegó ese momento con el ensayo hecho ya del laboratorio del lenguaje, de crear una forma especial de contar la información, ¿no? Luego ahí sucedieron otras cosas ya diferentes, ¿no? Sucedió pues la llegada de Rajoy, surgió el 15M, que nosotros, yo creo que probablemente por la edad de esa redacción supimos entenderlo muy rápido, cuando hubo gente que le costó entenderlo.
Y además lo importante del 15M no era la plaza del 15M, que la plaza del 15M al final es una plaza que es ahí la gente que hay. Lo importante del 15M era que tú te leías los informes del CIS y te encontrabas con que el 70% de la población española estaba de acuerdo con las consignas que se estaban gritando en esa plaza del 15M en 2011, ¿no? Entonces lo relevante no era Sol, lo relevante era que los ciudadanos españoles miraban Sol con simpatía, ¿no? Sucedieron otros fenómenos como fue lo que pasó en Televisión Española, la salida de Fran Llorente, la salida de el cambio radical de una línea editorial que para mí ha sido la mejor televisión española que ha existido nunca, la mejor televisión pública que ha existido nunca a nivel estatal, y de ahí de repente empezamos a ver que en el bar empezaba a entrar un montón de gente. De hecho, empezó a entrar tanta gente que tuvimos que ampliar el bar, y ampliamos el bar, montamos la sala Rojo Vivo, montamos la sala La Sexta Columna, ya con la fusión de Antena 3 montamos la sala Más Vale Tarde, la sala La Sexta Noche, la sala El Objetivo, teníamos dos super salas super chulas que eran El Intermedio y Salvados, y de alguna forma incluso tuvimos que cambiar la música, cambiar incluso el tono, porque ya no éramos una tele de nicho. De repente nos dimos cuenta que nos estaba entrando gente de todo tipo, y gente además muy transversal. O sea, hay muchísimo votante de derechas que ve nuestra cadena, muchísimo. Y entendimos que teníamos que hacer, pues, cambiar el cómo contamos, hacernos más institucionales, también en parte por todo lo que nos venía de Televisión Española, y porque joder, de repente nos hacíamos grandes, ¿no? O sea, de repente la sensación era que ahí estaba entrando gente, ¿no? A ver, mira, sí, tengo aquí un dato del otro día. A ver esto cómo. A ver si puedo. Ahí. Esto, por ejemplo, lo que veis aquí, esto es en el último CIS, la pregunta que se hace en el CIS a los españoles sobre en qué medios se informan, ¿no? Y esta es la evolución que nosotros hemos tenido, que esto no es una audiencia, esto no es una cuestión de audiencia, esto es una cuestión de cuando le preguntas al español cuál es el medio en el que te informas y eliges, y nos ha pasado la cosa más flipante que nos ha pasado a nosotros en todos estos 10 años, que es tener esa evolución, ¿no? Más allá de que pases del 0,8% de audiencia a que tengas datos más altos, el que la pregunta al español de cuál es su medio de referencia sea esta, para nosotros es la leche, ¿no? Ha sido un punto importante, ¿no? El hecho que las noches electorales nosotros podamos liderar en las últimas 5 noches electorales, pues te da muestra de cómo ha ido entrando gente y se ha ido acoplando a este lenguaje, ¿no? Me he ido un poco de la conferencia y me he ido un poco a la historia cebolleta, pero no me quiero escapar, porque en el fondo sí que sé que hay en el título, cuando hablamos del espectáculo, lugares en los que seguro que son polémicos, ¿no? Y no me quiero escapar, porque quiero también, y así más seguro que luego sobre eso debatimos, ¿no? Por ejemplo, sé que entornos como La Sexta Noche son entornos cargados de crítica, ¿no? Y que muchos de vosotros pensaréis, sí, bueno, pero el espectáculo hay Maruenda Inda todo el día, tal, y qué horror, y qué tal, ¿no? Entonces, porque lo sé, porque al final estamos en la calle y esas mismas críticas nos las hace todo el mundo, ¿no? Entonces yo ahí lo que sí que querría explicaros y deciros es que nosotros en La Sexta Noche, por hablar del punto más polémico, ¿no? Nosotros planteamos una mesa en la que hay 8 personas, y cada persona representa un octavo. Evidentemente, si son 8. Y eso es lo que representan. Y en ese universo nosotros colocamos opinadores o políticos o antropólogos o sociólogos o periodistas, que con ellos buscamos las 3 emociones que se buscan en televisión, que es una emoción en la que tengas una empatía con la opinión que estás escuchando, otra emoción en la que tengas un desacuerdo con lo que estás escuchando y no estés de acuerdo,
o una emoción en la que tengas una admiración a lo que estás escuchando, ¿no? O sea, esos son los 3 elementos que uno busca generar en un debate, ¿no? O identificación, empatía, o admiración, o rechazo, o sea, o pensar que tienes una opinión contraria, ¿no? Y lo importante para nosotros es tener la pluralidad de tener todas las voces, ¿no? Y eso es lo que se busca en esa historia. Entonces, analizar o catalogar la sexta noche por 2/8 de esa mesa, pues yo creo que no me parece justo, ¿no? De hecho, creo que ese programa es un programa que primero, que es mucho más importante de lo que parece, porque es un programa que tiene una cosa... O sea, cuando medimos las audiencias en televisión, no lo hacemos como en la radio, o no lo hacemos como en la prensa. Cuando mides las audiencias en la radio, tú acumulas audiencias. O sea, tú dices, en base a una encuesta, cuánta gente ha escuchado este programa, ¿no? Entonces, tal programa tiene 5 millones de oyentes, o tiene 2 millones de oyentes. Eso quiere decir que 2 millones de personas escuchan habitualmente alguna vez ese programa, ¿no? Cuando tú miras las audiencias en tele, tú estás calculando cuánta gente hay cada minuto de media viendo ese programa, ¿no? Entonces, si en Sexta Noche aplicáramos un criterio de la radio, por ejemplo, en un programa como Sexta Noche, un sábado, que dura 5 horas y media, que es una locura, llegan a pasar 9 millones de personas diferentes, que consumen una media de 30 minutos o 35 minutos. Eso quiere decir que hay uno que se lo chupa entero, que ese yo quiero conocerle, o sea, para hacerle un monumento o algo, porque, o sea, quiero decir, o sea, ya es un yonki de la sexta, porque verse 5 horas y media de Sexta Noche, y había otro que consumirá 2 minutos, 10, 15 o lo que sea, ¿no? Y en la duración de esos programas, si yo me hago un ejercicio y digo que ¿quién ha pasado en el último mes por este programa? Pues es que han pasado Susana Díaz, presidenta de Andalucía, Cospedal, Margarita Robles, Ada Colau, Mónica Oltra, estoy hablando de memoria, Pablo Casado, Asunción, economistas como Bernardos, José Carlos, Aslan, personajes de la cultura como Loquillo, Iciar Bollaín. Estoy hablando del último mes, el último mes y medio. O sea, es un programa en el que pasan toda esa gente, escucha toda esa gente. Es un programa en el que, donde antes había, el sábado por la noche, fútbol, realities, películas americanas o la Noria, ahora vemos a un economista en una pizarra contando durante 45 minutos las pensiones. Sí, contándolo con una pizarra, con gráficos, con un tío discutiendo, con otro que le lleva la contraria, pero hablando de las pensiones, o hablando de la política tributaria, o hablando de... Y donde escuchas, por ejemplo, el pasado fin de semana, pues a Albert Rivera de repente ponerse delante de 6 familias que le plantean preguntas desde el salón de su casa, ¿no? Y que le plantean algunas preguntas que yo... el sábado pasado realmente aluciné, o sea, preguntas algunas con más solvencia y dificultad y profundidad y interés que las que algunas veces escucho en alguna rueda de prensa, ¿no? Y en el que se enfrentan esos políticos a veces a 3 periodistas como Natibel Preciado, o como Nacho Escolar, o como Maraña, o como Inda, o como Cristina Pardo, o como... O sea, no sé, me da la sensación de que yo tengo la sensación de que la tele es mejor con la Sexta Noche que sin la Sexta Noche. Esa es la sensación que yo tengo. Pero estoy dispuesto a discutirlo y a defenderlo aquí. O sea, no tengo ningún problema. Incluso a que no estéis de acuerdo. También estoy absolutamente dispuesto. Y en el fondo lo que me gustaría es que habláramos nosotros, ¿no? Y que me contarais vosotros cómo lo veis, ¿no? Pero al final la sensación que tengo es que viene, o sea, eternamente vivimos en tiempos complicados. O sea, yo desde que salí de la carrera vengo escuchando que son tiempos muy chungos en la profesión. Entonces digo, esto ya es sistemático, o sea, ya dejemos de decirlo, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que en la situación en la que estamos, los periodistas tenemos que ser capaces de defender nuestra profesión haciéndola atractiva. Y tenemos que ser capaces de si antes decía Pedro Simón eso de las vacas y la leche, ¿no? A mí me parece un símil estupendo, porque me parece que las vacas es un animal en el que nos tenemos que parecer, porque las vacas
miran mucho y hacen una cosa que es fantástica, que es rumiar, ¿no? Entonces, y seguramente rumiar sea una de las cosas que nosotros podemos hacer, que seguro que no puede hacer ninguna máquina de data, de Big Data, ni puede hacer que es analizar, interpretar, tener intuición, echarle saliva para que eso se haga digestivo, ¿no? Y creo que en ese proceso, eso que hemos llamado espectáculo, si lo que es hacer atractivo, comprensible, digerible, hacerlo asombroso para que la gente venga a verlo, hacerlo memorable, ser capaces de conseguir que la gente se quede viendo programas como los que hace Jordi de forma masiva durante 45 minutos, ser capaces que la gente se congregue en la tele para ver un programa de Ana Pastor sobre el TPIP, o ser capaces de que dentro de la polarización de las audiencias en televisión, los informativos, tanto en mi cadena como en otras cadenas, sigan siendo programas referentes, o ser capaces de que una entrevista a un político o una entrevista a un economista sea un contenido de prime time. Si para eso sirve el espectáculo, bienvenido sea, porque será bueno para nosotros y será bueno para una sociedad, porque una sociedad informada y con más conocimiento y con más inquietud es una sociedad más difícil de manipular y es una sociedad seguro que mejor. Entonces, ahora me he puesto un poco romántico, ahora ya venís, me podéis dar golpetazos en el cogote, todos los que queráis, y aquí acabo, así nos da tiempo para vidilla, ¿no? Bueno, César, te confieso que nos ha gustado haber movido tu foro interior con el título de esta conferencia, porque es más divertido, ¿no? Muy bien, porque además has desmitificado eso de la relación del espectáculo con lo típico cuando se hablaba de la información, en el sentido de que se adultera la información, falta la credibilidad, y tú has dado otro enfoque, ¿no? Un enfoque en el que tus redactores, pues, son coherentes consigo mismos, han encontrado ese otro lenguaje de comunicarse con la gente a pie de calle, y eso ha sido parte del éxito, ¿no? Pues yo voy a dar la palabra ahora a vosotros. Por suerte tenemos tiempo para varias preguntas, así que por orden de participación, por allá, por favor. Buenas. Cuando has hecho la encuesta primera antes de empezar de quién estaba o no de acuerdo con el título, yo levanto la mano porque no. Porque si aplicamos con rigor lo que te enseñan en la facultad, aplícate a lo que ves, haz una fotografía, no pongas adjetivos, etcétera. Y por eso lo he hecho. Has dicho que os dedicasteis al 15M porque la redacción era muy proclive. Más o menos has venido a decir eso. Que como eran jóvenes, supieron a entender la importancia que tenía lo que estaba pasando allí. O sea, tuvieron la intuición de entender que ahí había noticia. Vale. Entonces, dicho esto, te pregunto, se acusa en algunos sitios de que La Sexta ha sido el gran promotor de Podemos, y que si no hubiera sido por La Sexta, por los informativos de La Sexta que tú representas, Podemos no tendría el sitio que tiene. Sí. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo ahí eso, o sea, quiero decir, la principal promotora de esa frase es Esperanza Aguirre, ¿no? O sea, entonces, claro, yo tengo la teoría de que la principal promotora de Podemos es Esperanza Aguirre, o sea, porque vamos a ver. Hoy había un informe en El País sobre lo que ha pasado Es que mira, si es más sencillo. Voy a intentar hacerlo desde el principio. Es que a mí esto me enerva profundamente. En este país ha pasado una cosa que es acojonante, que es la noticia más importante en política de los últimos 15, 20 años. Probablemente la más importante desde la transición, ¿no? Que es que se ha acabado el bipartidismo, ¿vale? Esta noticia, que es una noticia que es la hostia, resulta que muchos medios, se la han comido. Se han enterado por las encuestas de su periódico. Y esto es una realidad. O sea, aquí hubo unas elecciones europeas, y en las elecciones europeas hubo un partido político que sacó 5 escaños y no había ni un periodista o ni un periodista de los grandes medios. Esto es un hecho. Es un hecho. De hecho, después de que haya pasado eso, después de que pasara eso, de esas elecciones europeas, seguía habiendo un silencio informativo con Podemos. Cada uno que entienda por qué. Cada uno que entienda por qué razones esos medios no informaban de Podemos cuando era evidente que era noticia. Porque cuando tú tienes una encuesta del CIS que te está diciendo que unos tíos tienen el 15, el 16, el 17, el 18 y llegan al 24% de los votos,
y no te queda más remedio que hablar de ellos cuando te estallan en las encuestas en la portada de tu periódico. Entonces tú tienes que hacer una reflexión sobre primero, si una de dos, has sido un incompetente en no verlo, que para mí sería la mejor de las opciones, o segundo, que sería la peor, que es que no te han dejado contarlo, que esa sería la peor. Yo espero que sea la primera y que no sea la segunda, pero bueno, soy un tío optimista por naturaleza. Después de que pase eso, hay un tema. Tienes que justificarte. Por un lado tenemos por ese lado los medios. Por otro lado tenemos a los políticos. Los políticos son... no los políticos, hablar de los políticos es una estupidez, porque hay muchos políticos, hay muchos que son súper decentes y son y tienen un mérito de la leche, ¿no? Pero en este país la política ha tenido un problema gigantesco de corrupción. Y en este país la política ha tenido un problema de gestión, en el que ha habido un montón de gente que se ha quedado tirada por el camino. Ha habido desahucios de una forma afectando a muchísimas familias. Tenemos el paro que afecta en términos reales, directa y indirectamente, a un porcentaje de la población altísimo, porque hablamos de hogares, no hablamos solo de personas, ¿no? Con lo cual hay que multiplicarlo por casi 3. Hemos visto informes de sitios nada sospechosos como el BBVA diciendo que ha habido 3 millones de personas que han abandonado la clase media para entrar en la clase baja. Y todo eso acompañado de un cóctel en el que se lo han llevado muerto, de una forma escandalosa, de una forma brutal. O sea, ahí... el otro día hicimos un reportaje sobre los 10 años de La Sexta, y en el reportaje había una parte que repasábamos la corrupción y hacíamos un juego de poner todos los nombres de operaciones de anticorrupción puestas en marcha, dichas por presentadoras de La Sexta, en un picado rápido, ¿no? Y entonces te quedabas acojonado. O sea, empezaba Taula, Pokémon, Gürtel, no sé qué, y eran como 40 segundos de un picado solo de nombres de operaciones policiales o de causas de corrupción. O sea, ha sido impresionante. Entonces, en estos dos contextos, uno mediático que se come esta historia y uno político que tiene una responsabilidad sobre esto, llegamos a la conclusión de que el responsable de que salga Podemos es La Sexta. Tócate los cojones. O sea, tengo la sensación de que... Y resulta que los dos principales actores para vender esta historia son los políticos, que son los que cuentan que es culpa nuestra, y algunos medios de comunicación. Entonces, claro, ¿qué sensación tengo yo? Tengo la sensación del árbitro que le echan la culpa de haber perdido el partido. Y me parece bastante lamentable. Pero bueno, también te digo una cosa, me da igual. O sea, no me da igual, mentira, no me da igual, me jode. Pero que al final lo que me importa es esto, ¿sabes? O sea, me importa... porque si nosotros somos un medio que manipula, que tergiversa, o somos un medio sectario, hay un tema, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad sectaria. O sea, porque si somos el medio que es líder en la noche electoral, quiere decir que la audiencia española mayoritariamente es sectaria. Yo no lo creo. Yo tengo bastante respeto por la audiencia. ¿Que nos podemos haber equivocado? Seguro. ¿Que hemos hecho cosas mal? Seguro. Que ha habido veces que seguramente el hecho de que no ocuparan el espacio ellos les ha permitido a Ciudadanos o a Podemos tener más espacio, seguramente. Pero yo te cuento la historia, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que no se cuenta nunca. La historia de Pablo Iglesias en La Sexta es muy sencilla. Nosotros, cuando estamos haciendo La Sexta Noche, nos encontramos con un problema. Cuando estamos intentando representar la sociedad en esas 8 sillas que contaba antes, nos damos cuenta de que hay una sensibilidad en la calle, una opinión, una perspectiva, un punto de vista, una forma de analizar la actualidad que no encontramos. Que no la encontramos en los políticos en ese momento, ni pisaban la tele, porque eso, ¿para qué? O sea, ¿para qué van a hablar al ciudadano? Y lo que teníamos era analistas, o teníamos periodistas, o teníamos, bueno, algún político sí que venía. Y nos daba la sensación de que no estábamos encontrando a gente que representara, o que por lo menos debería tener ese 20%, de esa forma de pensar, ese 20%. O sea, por ejemplo, lo cazó Revilla, que te mueres. Revilla lo cogió, vamos, o sea, con populismo, con demagogia, lo que quieras, pero lo cogió, y es presidente de Cantabria. Y encontramos, de repente encontramos un tío que tiene una voz que decía, hostia, este tío puede... ¿Y sabes dónde lo encontramos? En Intereconomía. En Intereconomía, ¿eh? O sea, no lo encontramos en la Tabacalera, el centro ocupacional de Tabacalera, ni lo encontramos en Forapache, ni en La Tuerca, ni lo encontramos en Intereconomía, ¿eh? Y le sentamos allí y decimos, oye, es un octavo. Claro, ¿qué es lo que veíamos? Lo que veíamos es que funcionaba muy bien.
pero en su mesa, siendo un octavo, siendo un profesor universitario. Era un profesor universitario, no era con todo el respeto, no era un camarero, ni era un que, oye, pues si fuera un camarero que habla de puta madre también, pero que era un profesor universitario. Y se sentó allí y allí tenía su espacio. El día que decide montar un partido político, nosotros dejamos de llevarle. Porque no iba ni al Rojo Vivo, ni iba a Más Vale Tarde, ni iba a ningún otro sitio. Otra cosa es que estuviera con Cintora todos los días en 4, pero en La Sexta solo iba a la sexta noche a una mesa de 8 y ocupaba el espacio que ocupaba. Y cuando monta el partido político dejamos de llamarle. Y además se lo explico, le digo, tío, no puedo llamarte, porque si tú ahora eres representante de un partido político y si te doy espacio, entonces tengo que dar espacio a Laura Duarte del PACMA. O sea, y la siguiente vez que viene es una vez en la que montamos un debate en las elecciones europeas, montamos un debate de los partidos sin representación parlamentaria. Hicimos un debate de los partidos sin representación parlamentaria y otro de los partidos con 2 debates. En el primero estaban, claro, era un festival. El primero estaba el Pidio, por Ciudadanos estaba, el abogado como el de Ciudadanos de Europa, no me sale, Nart, estaba Vidal Cuadras, estaba Pablo Iglesias, o sea, ese fue un debate, hizo un 14% de audiencia, un 15%, y luego el debate que hicimos con los candidatos de PP, PSOE, UPyD y Izquierda Unida hizo un 7% de audiencia. Evidentemente nosotros ya estábamos viendo que algo estaba pasando. O sea, ya estábamos viendo, porque al final lo bueno de la tele, o sea, que la observación de las audiencias también te marca muchas veces que es por dónde va la gente, porque al final es la encuesta más sincera del mundo, como decía antes, ¿no? Es tú en tu casa, en la intimidad de tu casa, con un mando a distancia, que decides qué te entusiasma o qué no te entusiasma, o qué te gusta o qué no te gusta, ¿no? Si sabes interpretarlo, pues te da muchas pautas, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, nosotros ya se convierte en noticia, o sea, a partir de ahí ya es un fenómeno, o sea, ya al mes de las europeas ya estaba despuntando en las encuestas en cualquier encuesta, y a partir de ahí para nosotros es noticia. Si para los demás no lo era, claro, evidentemente en el contraste alguien puede pensar eso, pero yo sospecharía de los 2 sitios donde vienen las críticas. Hola. Bueno, yo... Por aquí teníamos... Y luego, mira, perdóname, es que como este tema me cabrea, voy a... ¿Cómo? Sí. Y luego te voy a decir una cosa, tío, y esto es una reflexión. ¿Sabes dónde peor lo ha pasado Podemos? En La Sexta. ¿Sabes dónde le ha pasado mal Podemos? En La Sexta. ¿Sabes cuándo le ha pasado mal Podemos? Cuando le entrevistan a Pastor y le saca que no tiene una mierda de programa electoral. Y le tumba en la entrevista. Y se tiene que ir y se tira una semana en silencio recapitulando, y esto lo ha contado él, asumiendo que lo pasa mal cuando viene a Sexta Noche y está Rubén Amón, está Lucía Méndez, está Hilario Pino y está Inda, y le hacen 45 minutos de monedero, y ya le acaba estallando, llamando pantuflo a Inda, y es un momento desastroso para él. Lo ha pasado mal cuando Más Vale Tarde es el primero, y eso lo contó Monedero en una entrevista con Risto en El Rincón de Pensar, cuando Más Vale Tarde es el programa que una noticia que estaba en los confidenciales perdida, entre el Plural y en algún confidencial, que era el tema de Monedero y su dinero, el que lo saca es el Más Vale Tarde, con una entrevista gracias a Adela, que no estaba mami en ese día, y saca esa historia. Y luego lo cuenta él, dice, a mí me ha matado La Sexta, porque no me querían, porque fueron los que sacaron lo de la pasta de Venezuela. Al final, cuando más sufre Podemos, y eso te lo dicen ellos mismos, es cuando las críticas vienen de sitios que tienen cierta credibilidad. O sea, porque al final no hay nada peor para el periodismo que perder la credibilidad. Y si el periodismo pierde la credibilidad criticando a Podemos, será un problema, porque es muy grave eso, muy grave. Y nosotros, cuando hemos hecho historias explicando que salirse de la OTAN tiene las consecuencias que tiene, o que los papeles económicos de Podemos, o sea, creo que debemos pensar que la sociedad es un poquito más inteligente de lo que pensamos. O sea, hay una falta de respeto a veces por el espectador. Pero bueno, esto es una opinión mía. Por aquí, por favor. Sí, bueno, Borja Alemán, trabajo en producción. Bueno, primero, son 2 cosas, ¿vale? Primero quería daros las gracias y la enhorabuena por haber montado la cadena que habéis montado y todos los formatos, que estábamos hablando tanto del tema formato de informativo, porque creo que todo llega en el momento que tiene que llegar y justo ahora es un poco lo que necesitamos, que por lo menos intenten contar las cosas lo más parecido a como son. Y después quería comentar, porque me ha hecho gracia, porque yo ayer o antes de ayer estaba viendo el informativo y el logo de los papeles de Panamá y tal
Ahí, por ejemplo, sí te voy a dar una collera, como dices tú, porque, vamos, en mi opinión personal, ¿no? Creo que era con el tema de Imanol Arias y no sé cuánto dura la cabecera, ¿no? Pero como decías tú, es muy espectacular y memorable, creo que has dicho, y es verdad porque se te queda en la... Pero eran X segundos de cabecera, los papeles de Panamá, chum, bum, bum, no sé qué. Y ahora decía, Imanol Arias, tal, 30 segundos de noticia, 45, y otros y pico de segundos de chum, cha, los papeles de Panamá, tal. Y la verdad que a mí, te lo digo porque justo cuando lo has dicho me ha venido a la memoria, ahí es donde veo que, como decías tú, todos o sea, hacemos cosas bien, cosas mal, nos equivocamos tal, y ahí es donde veo que el tema del espectáculo se sobredimensiona y para mi gusto y tal es demasiado, ¿no? Porque para una noticia que para mí no tiene ningún interés, porque Imanol Arias es un actor y, hombre, si no roba mejor, pero bueno, no es político, no... Se da mucho bombo a la entradilla, a los sonidos, boom, bam. Después te cuentas la noticia, yo me quedo igual y es solo un apartado dentro de esa tal y... Sí, vamos a ver la respuesta. Perdón si me he Sí, extendido. no, hombre, esto es, claro, tú al final haces un informativo y hay cosas que te pueden molar y cosas que no, ¿no? En cuanto a... hay dos partes, ¿no? Una parte, la parte de la información, a mí la información me parece absolutamente relevante, o sea, porque la información es como Imanol Arias a través de Numaria ha movido una cantidad de dinero utilizando Mossack Fonseca. Creo que Imanol Arias es un personaje público, creo que es un personaje que además encima, al que yo personalmente tengo admiración como actor y al que personalmente hemos entrevistado en nuestros programas. Imanol está en La Sexta Noche, hablando sobre la educación, la sanidad, sobre... Entonces, bueno, yo creo que aparte de hablar sobre la educación y la sanidad y tal, pues es importante contribuir, ¿no? Con lo que ganas a que luego vaya educación y sanidad, ¿no? Entonces, la información me parece relevante, absolutamente relevante. Además, me parece curioso que en base a esa información la sacamos justo el día que un periódico de gran tirada hacía una editorial intentando exculpar a Imanol Arias de... Pero bueno, me parece relevante eso por la parte informativa. Si a ti no te interesa, lo entiendo. O sea, hay cosas que te pueden gustar o no de un informativo, ¿no? Al final la tele va para todo el mundo y hay cosas que sí, cosas que no, ¿no? Respecto a lo del tema de las ráfagas, del sonido, de tal, yo creo que son muy útiles. O sea, yo creo que son muy... Hombre, tienes que saber manejarlo. Si evidentemente si conviertes en una feria de caballitos el informativo, pues entonces todo pierde sentido, ¿no? O sea, entonces no conseguirás nada y harás ruido, y además encima cuando pongas los acentos, si todo lleva acentos, pues nada tendrá sentido y habrá un engaño, ¿no? Porque al final dices, oye, si a todo le has puesto un acento, no sé cuándo realmente tiene que haber un acento. O sea que, pero sí que nosotros con los papeles de Panamá lo que sí que hemos intentado es crear un código y que de alguna forma haya una música que te identifica y haya una cabecera y tal, pero son muy cortas, ¿no? A mí me parece que está en su punto medio. Pero bueno, es posible, igual ayer justo esa noticia se colaron 2 ráfagas, porque esto pasa, y entró la ráfaga que tiene que entrar de entrada, entró 2 veces, o entró luego de salida otra vez que no tiene que entrar. Puede ser, no, me lo voy a echar un vistazo, a ver si está muy cargado, pero Muy puede bien. ser. Por aquí, por favor. Sí, buenos días. He escuchado recientemente, creo que no ha sido Esperanza Aguirre, que alguien con cierta extrañeza decía, muchos votantes de derecha ven los informativos de La Sexta. Eso es porque quizás desde el comienzo de la cadena, y permítame la pregunta unida al símil futbolero, ya que fue usted también director de comunicación del Real Madrid, de que ya la cadena nacía con una vocación de cargar el juego por la banda izquierda porque por esa banda podían venir los goles, o sea, los resultados económicos de la cadena. Nosotros somos una cadena progresista. O sea, eso es así. O sea, no lo hemos escondido nunca. O sea, nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos es ser honrados. Y ser honrados con la información y decir la verdad e intentar contar la verdad. Pero nunca hemos escondido lo que somos. O sea, en el sentido de un montón de posiciones editoriales, desde la ecología a los derechos de los homosexuales, al aborto, al medio ambiente, y a nuestra vertiente social. O sea, eso es una realidad. Y además es que casi todos hay pocos medios que no tengan una línea clara en ese sentido. No sé por qué la tele no puede tenerlo, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que yo creo que ya está superada, pero que o sea, desde los periódicos es muy fácil que los periódicos puedan tener una línea editorial marcada y como que a las teles no se les permite, ¿no? O sea, yo entiendo que la tele pública tiene que tener un papel absolutamente ecuánime, o sea, tiene que tener o sea, la línea editorial de la tele pública no puede ser
no puede estar tan marcada, ¿no? Pero en una cadena privada que tomamos una decisión y decidimos hacer un tipo de información, pues ahora, ¿por qué entra mucha gente que no es verdad? Nos entra mucha gente de derechas, o sea, tenemos muchísimo público porque además luego esto de las audiencias es alucinante, te lo miden todo, ¿no? Y lo sabes todo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, el perfil del espectador de La Sexta es un perfil, mucha gente piensa que la Sexta la ve la gente joven, es mentira. La Sexta, el perfil de espectador de La Sexta es mayor, es de 45 a 65 años, es un perfil de urbano y de clase media, media alta. O sea, esto es así. Yo siempre digo que nuestros mayores, nuestros espectadores mayores, que son muchos, y de más de 65 muchos. Siempre digo que no son Paco Martínez Soria, son Miguel Bosé, o sea que, o Iñaki Gabilondo, o sea, que decir que, claro, pero se acercan porque, oye, pues encuentran interés o igual se acercarán muchos para cagarse en nosotros también, ¿sabes? No, seguramente, ¿no? Pero vamos, esto es una opción. Lo que no podemos es mentir, engañar, tergiversar, manipular, pero tener una línea editorial, pues igual que la tiene La Razón, ABC, El País, El Mundo, La SER, Onda Cero, Libertad Digital, Federico. Ellos pueden tenerla y nosotros no. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Por allí? Hola, ¿qué hay? Reivindicaban la credibilidad y hablando de credibilidad, pues yo rápidamente pienso en Inda, por ejemplo, en que ya no solo las esta noche, sino que habláis en El Rojo Vivo y promocionáis de alguna manera Diario OK, sacáis noticias de Diario OK que luego parece que están claramente que no son reales. Y luego, bueno, al día siguiente, o ayer, por ejemplo, vuelve a salir otra noticia que ya veo que si saca noticia de Trías, entonces yo ya no me lo creo. O sea, yo digo, pues no, me lo quiero creer, pero sabiendo de dónde viene, digo, bueno, ¿esto es creíble? Es un debate súper interesante, ¿no? El tema de... O sea, hay dos temas, ¿no? El de la promoción, que eso nosotros sacamos a gente del diario.es, a gente de Infolibre, a gente de... Nosotros además hacemos una cosa, es una tontería que nos gusta hacer, que es que citamos de dónde vienen las informaciones. Es una práctica un poco extraña, ¿no? Pero si algo lo saca la SER, decimos que es de la SER. Si algo lo saca El País, decimos que es del País. Si algo... No tenemos ningún... Pero además, fíjate, te diría que no solo nosotros, sino en general la gente de la tele. O sea, yo cuando veo las mañanas de 4, o veo a Ana Rosa, o veo los informativos veo que la gente de la tele tiene la buena costumbre de citar de dónde ha escuchado la cosa, ¿no? Luego, curiosamente, grandes dignos de los periódicos, que tienen incluso en sus libros de estilos citar, se tiran todos los papeles de Panamá sin decir de dónde vienen las informaciones, ¿no? Pero aparte de citar, que eso tenemos que hacerlo, y si lo que hacemos es ver si a veces hay informaciones que tienen repercusión. Entonces, por ejemplo, cuando Inda saca el tema fiscal de Aznar, a todo el mundo le parece que es una noticia de puta madre, que está bien y lo sacamos todos, ¿no? Inda lo que pasa es que saca noticias. Pero algunas pueden tener su controversia. Pues mira, por ejemplo, el tema de Trías es un tema que siempre le han acusado a Inda, ¿no? Y que cuando sacó en El Mundo, pues Trías salió rápidamente a desmentir, ¿no? No le he visto ahora que salga tan rápido a desmentir lo de ahora. A ver en qué queda, ¿no? Pero todavía no ha dado explicaciones. En el tema de los papeles de Pablo Iglesias, con la firma de Pablo Iglesias, él defiende que son unos papeles que están bien, que son válidos, que están timbrados, que se los han filtrado gente con seguridad, tal, y Pablo Iglesias lo que hace es estar al día siguiente, o sea, al mismo momento en el que sale, Pablo Iglesias entra en El Rojo Vivo a desmentirlo. O sea, cuando sale lo de Inda, se convierte en trending topic en el minuto 1, antes de empezar El Rojo Vivo. O sea, la noticia que publica Inda en OK Diario se convierte en número 1 de la conversación social. Y nosotros empezamos un programa a las 12:30. ¿Y qué hacemos? Coño, contamos lo que ha dicho Inda y tenemos la respuesta inmediata de Pablo Iglesias respondiendo en directo en el programa. Y a partir de ahí empezamos una investigación. Y somos los primeros en que vamos contando el papel del banco desestimándolo, la historia de la crítica del diario.es, y sacamos a Nacho Escolar contando, oye, esto es un montaje que está sacado de YouTube, la información que pone... O sea, al final, tío, joder, si estamos hablando de lo que se habla en el bar... O sea, tú dices, no, es que generáis vosotros que en el bar se hable de eso, ¿no? Pero es que no es verdad, es que ya estaba en el trending topic esta historia en cuanto sale, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que hacemos es intentar poner... Es verdad que tienes razón en una cosa, tío, que es el tema de tener cuidado de caer en la voracidad de publicación de los digitales,
que en búsqueda de notoriedad te pueden arrastrar a que tú termines tú enfangando tu escaleta con cosas que vayan contándolas, desmintiéndolas, y tenemos un riesgo. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, y ahí estoy de acuerdo contigo. Pero hay veces que es complicado cuando algo está ya en el debate social y está respondiendo los políticos. O sea, si está Pablo Iglesias respondiendo al papel, ¿cómo haces tú para considerar que eso no es noticia? O sea, piénsalo. O sea, hizo un comunicado Podemos. O sea, Podemos hace un comunicado sobre algo y tú no lo das. O si lo das, ¿cómo lo das sin explicar lo que ha pasado? O sea, pero de todas formas tienes razón, ¿eh? Y creo que es un tiro bueno ese, que tenemos que ver cómo hacer para hacer eso mejor. O sea, para no caer en el exclusivismo gratis y salvaje, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Hay alguna pregunta más del público? ¿Alguien más se anima? Bueno, César, queremos agradecerte tu sinceridad. Bueno, decidámonos. Tú, venga. Por aquí, la última pregunta, por favor. Espera en el micro, sí, por los compañeros del streaming que también están oyendo. Hola, bueno, me llamo Daniel y yo realmente soy guionista y de entretenimiento. Entonces, sí, claro, te quería comentar con lo de información y entretenimiento, show. Yo realmente he sido guionista de 2 programas que conoceréis algunos, que es Caiga quien caiga en la época de Wyoming y Noche H. Y la reflexión que venía a hacer es, a veces nosotros como guionistas, como gente que hacíamos estos programas, teníamos una pregunta en la redacción que era ¿quién daba más información? Si los informativos de esa época de Telecinco o nosotros desde el Caiga, con nuestro punto de vista. Y también en 4, ¿quién daba más información? Si ellos o Noche H. A veces se nos acusaba que éramos muy periodistas. Gente de entretenimiento nos decía, vosotros no hacéis humor, hacéis información. Y la gente de información nos decía, vosotros no hacéis información, sois de entretenimiento y de humor metidos en una cosa, nos reventáis rueda de prensa, etcétera. Y ahí era por la tesis de tu conferencia que es verdad que los límites son a veces muy complicados y que yo creo que sí que la información necesita entretenimiento, porque a veces nosotros, o yo que he hecho entretenimiento de humor político, a veces hemos hecho más información política que los informativos tradicionales al uso. Era un poco la reflexión que quería venir a hacer aquí. Pues sin duda. De hecho, yo creo que ahí el fenómeno más evidente es el intermedio. Y yo cuando hablo con Michael, que es el director de intermedio, que al personaje al que admiro profundamente, que además es aquí chirigotero de Rota, que eso explica mucho del intermedio. O sea, la chirigota está en el intermedio desde sus más orígenes, más principales. Y yo siempre he dicho que de alguna forma el intermedio era esa figura del bufón del rey, que en la corte era el único que decía las verdades. O sea, que mientras ninguno podía decir la verdad porque había miedo al rey, el único que decía la verdad era el que lo decía en broma, y era el bufón, ¿no? Y entonces y el intermedio en este país se ha convertido en un fenómeno descomunal, porque realmente mucha gente ha terminado por informarse en el intermedio, que es alucinante, ¿no? O sea, ha encontrado allí esa capacidad de que hablábamos antes de interpretar la realidad, de la risa o en el ingenio, enterarse de cosas, de que de repente tener un formato en el que de repente se trataba un tema durante 10 minutos y se explicaba. Ahí Wyoming cuenta siempre cómo el día que ellos alucinan es el día que de repente, uno de los días que él marca como un día clave en el intermedio es el día que ellos se ponen a hacer una historia sobre el Tribunal de Cuentas, de cómo funcionaba el Tribunal de Cuentas. Y entonces Wyoming lo cuenta muy gracioso, mucho más gracioso que yo, y él cuenta un truñaco de 15 minutos allí hablando del Tribunal de Cuentas, que yo lo veía y decía, pero ¿dónde vamos? Tal. Y al día siguiente, sin embargo, la curva disparada. Y a partir de ahí el intermedio ha hecho todo tipo de cosas. O sea, el intermedio se ha ido a Idomeni con Gonzo a hacer historias que no se han visto en otros sitios. O sea, se ha puesto a explicar cosas, o ha entrevistado a filósofos, ha hecho cosas increíbles, ¿no? Pero hay una cosa que es verdad, tío. En la redacción del intermedio hay una mitad de guionistas y una mitad de periodistas. Y cohabitan. Y eso permite que haya un talento descomunal y brutal de los guionistas y luego un talento descomunal y brutal también de los periodistas, que están cerciorándose de los datos, vigilando la información. Además, encima nosotros tenemos el intermedio especialmente, nosotros tenemos una premisa. Nosotros no podemos equivocarnos.
si nosotros, o sea, nosotros tenemos tanta gente que nos quiere matar que si nos equivocamos estamos reventados. Entonces, el redactor de La Sexta o el guionista de La Sexta está acostumbrado a vivir en una sensación de guerra, en zona de guerra. O sea, está muy entrenado a comprobar las fuentes, a llamar a todo el mundo, a tener la versión del otro, a no cagarla, a mirar el dato, a tal, porque vivimos en una presión muy grande. O sea, estamos en una zona de conflicto. Seguramente hay igual otras relaciones que se viven más cómodo, no lo sé, pero y ahí en el intermedio el trabajo de comprobación de todo lo que se cuenta, o sea, que detrás de cada chiste, cada broma, cada guión, cada tal, no haya algo que no sea cierto, no haya un dato que sea erróneo. ¿Cuántas veces has visto en Twitter o en algún lado, en algún sitio, gente que desmienta cosas que se han dicho en el intermedio? Muy jodido, ¿eh? No lo encuentras haciendo el nivel de exposición que tenemos, que al final al día tenemos 7 horas y media de directo, que la capacidad de cagarla es muy alta, ¿sabes? Porque son muchas horas de directo, ¿no? Pero en el intermedio, eso que cuentas, que yo tengo una admiración brutal por el trabajo que hacéis los guionistas, y creo que a veces interpretáis el mundo mejor que los periodistas, pero me gusta ese concepto del intermedio en el que está mezclado, en el que hay redacciones además que están periodistas y guionistas, o sea, las redacciones están colocados y tienen una cohabitación curiosa entre ellos, ¿no? O sea, y de admiración mutua, o sea, y eso yo, que en esa mezcla yo estoy muy a gusto, me parece que es muy adecuada. Bueno, creo que esta última parte fue determinante. Esa respuesta que nos da al título de esta conferencia, con guionistas y periodistas trabajando en los mismos formatos informativos. Muchísimas gracias, César, por hablar francamente, por tu cercanía. Y bueno, creo que vas a tener más tuiteros, más fan en tu cuenta seguramente a partir de ahora. Soy muy guayerio en la cuenta, ¿no? Sí. Sí. Bueno, un aplauso, por favor, para César. Gracias.